Imagina ser un niño que encuentra un simple objeto mientras juega, algo que parece insignificante, pero que al final cambia no solo tu vida, sino también la de un hombre que lo ha tenido todo, menos lo que más importa. Una historia de sorpresa, generosidad y conexiones humanas inesperadas. Quédate hasta el final para descubrir cómo un simple anillo desató una cadena de eventos que transformó dos vidas para siempre. No te lo quieres perder, ¿verdad? Antes de seguir, no olvides suscribirte y darle like, porque esta historia te va a conmover profundamente. Todo comenzó en un día cualquiera. Un niño, que no tenía más preocupaciones que disfrutar de su infancia, jugaba en un parque cerca de su casa. A sus ojos, el mundo era un gran campo de aventuras. Mientras corría, saltaba y exploraba entre los árboles y la tierra, algo brillante capturó su atención. Se agachó, casi sin darle importancia, y ahí estaba, semienterrado entre las hojas secas, un anillo. Parecía un anillo viejo, sucio, cubierto por el tiempo, pero en cuanto lo tomó en sus manos, sintió una extraña conexión. Lo observó detenidamente, pasando sus pequeños dedos por el metal oxidado, dándole vueltas, intentando imaginar su origen. El sol del atardecer reflejaba apenas un brillo sobre la superficie gastada del anillo, y el niño, con su curiosidad infinita, no pudo evitar preguntarse, ¿de quién habrá sido esto? Parecía un hallazgo insignificante, uno de esos objetos que podrían haber sido tirados y olvidados hace años. Pero había algo en ese anillo que lo hacía especial, algo que no podía explicar, pero que lo intrigaba profundamente. Era como si el anillo le hablara en silencio, invitándolo a descubrir su historia. Sin saberlo, el niño acababa de encontrar una llave hacia un destino inesperado. La emoción lo embargaba mientras lo guardaba en su bolsillo, ansioso por mostrarlo en casa. Quizás era solo un pedazo de metal para algunos, pero para él era el comienzo de una gran aventura. Sin darse cuenta, ese pequeño descubrimiento iba a cambiar su vida de formas que ni en sus sueños más salvajes podría haber imaginado. El niño, lleno de emoción por lo que había encontrado, no dejaba de pensar en el anillo. Cada detalle de aquel pequeño objeto lo fascinaba. Sentía que no era simplemente un pedazo de metal olvidado en la tierra del parque, sino algo mucho más valioso, algo que escondía secretos del pasado. Esa sensación lo acompañó desde el momento en que lo vio brillar entre la hierba, hasta que lo tuvo en sus manos, como si el destino mismo hubiera puesto el anillo en su camino. Aquella tarde, después de haberlo encontrado, no pudo contenerse y corrió a casa con todas sus fuerzas, el anillo apretado en su mano pequeña. La adrenalina le recorría el cuerpo, mientras su mente viajaba por todas las posibilidades que ese descubrimiento podría significar. Al llegar a casa, empujó la puerta con tal rapidez que casi tropieza, y su madre, sorprendida por su entusiasmo, lo observó desde la cocina con una sonrisa de curiosidad. «Mamá, mira lo que encontré», exclamó casi sin aliento, mostrando el anillo como si fuera un trofeo. Sus ojos brillaban de emoción, esperando que su madre compartiera su asombro. Él, en su inocencia, pensaba que aquello que sostenía entre sus dedos cambiaría sus vidas para siempre. Pero su madre, con el cariño y la calma que solo una madre puede tener, observó el anillo con una mezcla de escepticismo y ternura. Lo tomó entre sus manos, lo giró bajo la luz y, tras unos segundos de análisis, le dijo: «Es solo un anillo viejo, hijo. No creo que valga mucho». Esas palabras cayeron como un balde de agua fría sobre el niño. Sin embargo, su intuición le decía que su madre se equivocaba, que ese objeto tenía un significado mucho más profundo. A pesar de lo que le había dicho su madre, el niño se aferraba a la idea de que el anillo era especial. No podía explicarlo, pero algo en su interior le decía que aquel pequeño círculo de metal había pertenecido a alguien importante, a alguien que tenía una historia que contar. Con cada día que pasaba, el niño sentía más curiosidad. Llevaba el anillo consigo a todas partes, lo sacaba de su bolsillo durante los recreos, lo observaba bajo diferentes luces, tratando de descifrar el enigma que tenía entre sus manos. Lo trataba con sumo cuidado, como si fuera un tesoro frágil que podría desmoronarse si no lo manejaba correctamente. En clase, mientras el profesor explicaba matemáticas o ciencias, su mente volaba lejos, imaginando quién había usado el anillo, en qué aventuras habría estado involucrado, y cómo había acabado perdido en un parque de su pequeña ciudad. Sus amigos, al principio, no le prestaban mucha atención a su obsesión con el anillo. Lo veían como otro de los muchos juegos o intereses pasajeros que suelen tener los niños. Pero para él, el anillo era diferente. No era un juguete ni una simple curiosidad. Para él, el anillo era una puerta a un misterio que debía resolver, una misión que, en su mente infantil, podría cambiar su vida. Una noche, incapaz de dormir por la emoción que le producía el anillo, el niño decidió examinarlo nuevamente bajo la lámpara de su habitación.
Lo giró una y otra vez entre sus dedos, sintiendo su textura, observando cada detalle de su superficie envejecida. Y fue entonces cuando lo vio, una serie de inscripciones diminutas grabadas en el interior del anillo. Eran tan pequeñas que a simple vista no se distinguían, pero bajo la luz de la lámpara, los símbolos se revelaron ante sus ojos. Al principio, creyó que eran solo rasguños o marcas del tiempo, pero a medida que los observaba más de cerca, se dio cuenta de que eran letras, o tal vez símbolos antiguos, de un idioma que él no conocía. El descubrimiento lo dejó boquiabierto. Su corazón comenzó a latir más rápido, y la emoción lo invadió por completo. Ahora estaba convencido de que su intuición era correcta. Ese anillo no era un simple pedazo de metal viejo. Tenía una historia que él estaba decidido a descubrir. El niño pasó las horas siguientes buscando en internet, tratando de encontrar imágenes de anillos antiguos que se parecieran al suyo. Pero nada coincidía del todo. Su anillo parecía único, como si fuera de un tiempo o lugar que ya nadie recordaba. Los días pasaron, pero su entusiasmo no disminuía. Al contrario, cada pequeño detalle que descubría sobre el anillo aumentaba su curiosidad. Sentía que estaba más cerca de resolver el enigma, pero también sabía que necesitaba ayuda. Fue entonces cuando, un sábado por la tarde, mientras paseaba con su madre por el centro de la ciudad, sus ojos se iluminaron al ver una tienda de antigüedades. En el escaparate, había objetos antiguos que parecían sacados de otros tiempos, relojes, joyas, cuadros, y entre ellos, algunos anillos viejos que despertaron aún más su interés. El niño, tirando suavemente del brazo de su madre, le pidió que entraran. Sentía que, por fin, podría encontrar respuestas a las preguntas que lo habían estado atormentando desde el día en que encontró el anillo. Al entrar a la tienda, el olor a madera envejecida y libros antiguos los envolvió. El lugar estaba lleno de objetos fascinantes, pero el niño solo tenía ojos para los anillos. Se acercó al mostrador, donde un anciano de aspecto sabio estaba ordenando unas cajas. Sin pensarlo dos veces, el niño sacó el anillo de su bolsillo y se lo mostró al hombre, quien, al verlo, arqueó las cejas con sorpresa. El anciano de la tienda de antigüedades tomó el anillo con sumo cuidado, como si se tratara de algo extremadamente delicado. Sus manos, arrugadas por el paso de los años, sostenían el pequeño objeto con una reverencia que sorprendió al niño. Hasta ese momento, nadie había mostrado tanto interés en el anillo como él, y ver a ese hombre mayor, con su mirada seria y penetrante, analizarlo con detenimiento, le dio la certeza de que estaba en el lugar correcto. El hombre acercó el anillo a sus ojos, observándolo desde distintos ángulos, y luego lo puso bajo una lupa. El silencio en la tienda era total. Cada segundo que pasaba parecía alargar la espera y aumentar la tensión en el ambiente. El niño, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, no apartaba los ojos del anciano, esperando una respuesta, un comentario que pudiera darle alguna pista sobre el origen de su misterioso hallazgo. Finalmente, el hombre levantó la vista, y con un tono pausado y misterioso, dijo: «Este anillo, no es algo que se vea todos los días. Tiene una historia antigua». Esas palabras resonaron en la mente del niño como un eco. Sintió una mezcla de asombro y emoción. Su intuición había sido correcta todo este tiempo, el anillo no era un objeto cualquiera. Aquel pequeño círculo de metal escondía una historia que él estaba a punto de descubrir. El anciano continuó examinando el anillo, y luego se volvió hacia una estantería llena de libros polvorientos. Sacó uno que parecía especialmente antiguo, con la cubierta de cuero gastada por los años. El niño lo miraba todo con ojos muy abiertos, lleno de curiosidad, mientras el hombre buscaba entre las páginas amarillentas del libro. Pasaron algunos minutos hasta que encontró lo que estaba buscando. Sus ojos se iluminaron al encontrar una imagen que coincidía perfectamente con el anillo. Le mostró al niño la página. Ahí, en una ilustración antigua, estaba el mismo anillo que él había encontrado. El dibujo, rodeado de inscripciones que el niño no entendía, mostraba detalles que coincidían exactamente con el objeto que ahora estaba en manos del anciano. «Este anillo», explicó el hombre, «es mucho más antiguo de lo que piensas. Perteneció a una familia noble de hace siglos. Se dice que el último portador de este anillo desapareció misteriosamente, y desde entonces se ha perdido en la historia». La revelación dejó al niño boquiabierto. No podía creer lo que estaba escuchando. El anillo que había encontrado en el parque no solo era antiguo, sino que tenía un trasfondo misterioso, vinculado a una familia noble que había desaparecido. Era como si de repente, su vida cotidiana se hubiera entrelazado con las páginas de una novela de aventuras.
El anciano le habló sobre las inscripciones dentro del anillo, explicando que estaban en un idioma que ya no se usaba, un dialecto antiguo que solo los estudiosos más dedicados podían leer. No es casualidad que este anillo haya llegado hasta ti, dijo el anciano, mirándolo directamente a los ojos. Quizás el destino quiso que tú lo encontraras. Tal vez, de alguna manera, estás conectado con su historia. Esas palabras hicieron que el corazón del niño se acelerara aún más. El destino. ¿Podría ser que realmente él estuviera destinado a encontrar ese anillo? La idea era tan emocionante como aterradora. Era solo un niño, pero de repente, sentía el peso de una responsabilidad enorme sobre sus hombros. El anillo tenía un valor incalculable, no solo por su antigüedad, sino por el misterio que lo envolvía. Y ahora, parecía que él, por alguna razón desconocida, era parte de esa historia. El anciano continuó hablando, mencionando que muchas personas habían intentado encontrar ese anillo a lo largo de los años, pero nadie había tenido éxito. Es un objeto codiciado, dijo en voz baja, casi en un susurro. Hay coleccionistas y personas poderosas que pagarían cualquier cantidad por tenerlo en sus manos. Al oír eso, el niño sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Tenía algo muy valioso en su poder, algo que muchos desearían poseer. Pero también sabía que no podía entregarlo a cualquier persona. Ese anillo estaba ligado a su propia aventura personal, y no estaba dispuesto a renunciar a él sin antes descubrir toda la verdad que escondía. El anciano, viendo la expresión en el rostro del niño, le dio un consejo: debes tener cuidado. No todos los que buscan este anillo tienen buenas intenciones. Algunas personas harían cualquier cosa por obtenerlo, incluso si eso significa lastimar a otros. La advertencia hizo que un escalofrío recorriera la espalda del niño. Ahora, más que nunca, sabía que debía proteger el anillo, pero también debía encontrar a alguien que pudiera ayudarlo a resolver el misterio sin peligro. Con el corazón lleno de preguntas y una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar, el niño salió de la tienda de antigüedades con el anillo bien guardado en su bolsillo. Había aprendido mucho en esa visita, pero también sabía que el camino que tenía por delante sería difícil. El anillo lo había elegido a él, de eso no había duda. Y ahora, debía estar a la altura del desafío que el destino le había puesto enfrente. El niño, con el anillo en su bolsillo, caminaba por las calles del vecindario con una mezcla de emociones difíciles de describir. Cada paso que daba parecía resonar en su mente, como si el peso del anillo fuera más que solo físico. Era como si llevara consigo una carga invisible, una historia enterrada que ahora comenzaba a despertar, reclamando ser descubierta. Las palabras del anciano de la tienda de antigüedades no dejaban de rondar su cabeza: este anillo tiene una historia, y tal vez el destino te lo haya puesto en las manos por una razón. El cielo comenzaba a nublarse, y una ligera brisa agitaba las hojas de los árboles. El niño miraba a su alrededor, viendo las mismas calles y casas que conocía desde siempre, pero de alguna manera todo parecía diferente. El anillo, un objeto tan pequeño, había cambiado su percepción del mundo. Sentía como si ahora todo tuviera un propósito más profundo, como si detrás de la cotidianidad de la vida se escondieran secretos esperando a ser revelados. ¿Qué significaba ese anillo realmente? ¿Por qué había llegado a él y no a otra persona? Las preguntas lo abrumaban, pero también lo llenaban de emoción. De repente, sintió la necesidad de contarle a alguien lo que estaba pasando. Era demasiada información para mantenerla solo para sí mismo. Pero al mismo tiempo, había una parte de él que se resistía a compartir el secreto. El anciano había sido claro en su advertencia: no todos podían ser de confianza. Sabía que debía ser cuidadoso, pero la emoción de tener entre sus manos algo tan importante hacía que quisiera compartirlo con alguien más. Decidió caminar hacia la casa de su mejor amigo, Lucas. Si había alguien en quien podía confiar, era en él. Juntos habían pasado por todo tipo de aventuras, aunque nada como esto. Esta vez, la aventura era real, y el peligro también. Llegó a la casa de Lucas, tocó la puerta con fuerza, y poco después su amigo lo recibió con una sonrisa. ¿Qué haces por aquí tan temprano?, dijo Lucas, con ese tono despreocupado que siempre lo caracterizaba. Pero el niño no estaba en su humor habitual. Entró rápidamente en la casa, y sin decir nada, sacó el anillo de su bolsillo, mostrándoselo a Lucas con una mirada seria y expectante. Lucas, al principio, no entendió de qué se trataba. Solo veía un anillo viejo y oxidado, algo que podría haber encontrado en cualquier parte. ¿Y eso qué es, un anillo viejo?, preguntó sin mucho interés. Pero el niño, con la emoción a flor de piel, comenzó a relatarle todo lo que había sucedido.
Le contó cómo lo había encontrado, cómo lo había llevado a la tienda de antigüedades, y lo que el anciano le había revelado. Cada palabra que salía de su boca estaba cargada de misterio y entusiasmo, y a medida que hablaba, Lucas comenzó a darse cuenta de que aquello no era solo un anillo ordinario. Se sentó frente a su amigo, ahora completamente intrigado, y comenzó a observar el anillo más de cerca. «Entonces, ¿este anillo pertenece a una familia noble?», preguntó Lucas, asombrado. «Sí», respondió el niño, «y no solo eso. El último dueño desapareció hace siglos, y desde entonces nadie había podido encontrar el anillo, hasta ahora». Las palabras colgaban en el aire, llenas de significado. El silencio entre los dos amigos era casi palpable, como si ambos estuvieran procesando la magnitud de lo que acababan de descubrir. Lucas miró a su amigo con los ojos llenos de asombro. «Esto es increíble, pero también es peligroso, ¿verdad?». El niño asintió lentamente. Recordó las advertencias del anciano sobre las personas que harían cualquier cosa por tener el anillo en su poder. «Hay coleccionistas y personas poderosas que pagarían una fortuna por esto», le había dicho el anciano. Y esas palabras ahora resonaban en su mente con más fuerza. No solo era una aventura emocionante, sino que también implicaba riesgos que nunca antes había imaginado. Ambos amigos se quedaron en silencio por un momento, mirando el anillo sobre la mesa, como si estuvieran esperando que el pequeño objeto revelara algún otro secreto. Finalmente, Lucas rompió el silencio: «Tenemos que averiguar más sobre este anillo. No podemos simplemente dejarlo así». El niño sabía que Lucas tenía razón. No podían detenerse ahí. La curiosidad por saber más, por descubrir toda la verdad, los impulsaba a seguir adelante, a pesar de los posibles peligros. Decidieron volver a la tienda de antigüedades al día siguiente, con la esperanza de obtener más información del anciano. Pero algo dentro de ellos les decía que esto era solo el comienzo. La historia del anillo, de la familia desaparecida y del misterioso destino que los había llevado hasta allí, aún tenía mucho más que revelar. Y ahora, los dos amigos estaban completamente inmersos en esa aventura, sin saber lo que les esperaba, pero con la certeza de que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. El anillo, que en un principio parecía solo una simple curiosidad, había transformado su realidad. La búsqueda de respuestas los llevaría por caminos inesperados, enfrentándolos a retos que jamás hubieran imaginado. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, ambos sabían que estaban preparados para lo que viniera. Porque a veces, las historias más grandes comienzan con los encuentros más inesperados. Los días que siguieron a su descubrimiento del anillo fueron un torbellino de emociones para el niño. Sentía que cada paso que daba, cada decisión que tomaba, lo acercaba más a una verdad más grande y profunda que él mismo. No podía dejar de pensar en el coleccionista del que le había hablado el anciano. Un hombre rico, pero que, por alguna razón, seguía buscando ese anillo antiguo que ahora estaba en sus manos. ¿Qué clase de vida habría llevado alguien que dedicara tantos años y recursos a la búsqueda de un simple anillo? La mente del niño bullía con preguntas, y esa curiosidad lo mantenía despierto por las noches. ¿Por qué era tan valioso este anillo? ¿Qué historia había detrás de él? Más allá de ser un objeto antiguo, parecía estar impregnado de un significado que iba más allá del dinero o del valor material. El niño no sabía cómo explicarlo, pero podía sentir que había una energía especial alrededor del anillo, una especie de misterio latente que aún no había sido revelado por completo. Cada vez que tocaba el anillo, sentía una conexión con algo que no alcanzaba a entender del todo. En esos momentos, podía casi escuchar ecos de voces antiguas, como susurros lejanos que parecían llamarlo desde otro tiempo. Estos pensamientos lo asustaban, pero también lo intrigaban. La curiosidad siempre había sido su compañera más fiel, y ahora esa curiosidad lo empujaba a seguir adelante, a descubrir más, a resolver el rompecabezas que el destino había puesto en sus manos. Una tarde, decidió que había llegado el momento de investigar más a fondo sobre el coleccionista. Sabía que no podía quedarse solo con lo que le había dicho el anciano de la tienda de antigüedades. Necesitaba más información, algo que lo ayudara a comprender qué tipo de hombre era este coleccionista y por qué estaba tan interesado en el anillo. Así que decidió buscar en internet y en los viejos libros de la biblioteca del pueblo, esperando encontrar algún rastro del misterioso hombre. Pasó horas buscando, leyendo viejos archivos, pero parecía que el coleccionista era alguien extremadamente reservado. No había mucha información sobre él, solo algunos rumores y pequeñas menciones en artículos antiguos sobre subastas de objetos históricos. Sin embargo, en un pequeño foro en línea, el niño encontró un hilo de conversación donde varias personas hablaban sobre un hombre al que llamaban el guardián de los tesoros perdidos.
Según las historias que compartían en el foro, este hombre había dedicado su vida a recuperar artefactos antiguos y únicos, pero no lo hacía por el dinero, sino porque creía que esos objetos contenían secretos que podrían cambiar el destino de quienes los poseyeran. El niño sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer esas palabras. ¿Podría ser este coleccionista el guardián de los tesoros perdidos? La idea lo fascinaba y lo aterrorizaba al mismo tiempo. Si este hombre estaba detrás de su anillo, significaba que el objeto que tenía en sus manos no solo era valioso, sino que podía tener un poder mucho mayor del que jamás había imaginado. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en el destino que ahora lo unía a ese coleccionista. Se preguntaba si el hombre ya sabía que él tenía el anillo, si en ese mismo momento estaba planeando algo para recuperarlo. Miró el anillo una vez más, sosteniéndolo en sus manos como si pudiera leer algún mensaje escondido en sus formas y relieves. Era hermoso y antiguo, pero al mismo tiempo cargaba con una historia que parecía más grande que la vida misma. El niño decidió que no podía seguir esperando. Tenía que saber más, y solo había una manera de hacerlo, debía ir en busca del coleccionista él mismo. Sentía que el tiempo se agotaba, que algo grande estaba a punto de suceder, y que su vida cambiaría para siempre una vez que se encontrara cara a cara con ese hombre. Pero, ¿estaba realmente preparado para lo que podría descubrir? La mañana siguiente, después de una noche de sueños inquietos, el niño se levantó con una determinación que nunca antes había sentido. Sabía que, para encontrar al coleccionista, tendría que enfrentarse a muchos obstáculos. Pero también sabía que no estaba solo. Tenía a su mejor amigo, Lucas, a su lado, y juntos habían pasado por muchas cosas antes. Aunque esta vez, la magnitud de lo que enfrentaban parecía abrumadora, su amistad les daría la fuerza necesaria para seguir adelante. Tomó el anillo y lo guardó cuidadosamente en su bolsillo. Luego, con una mezcla de nervios y emoción, salió de su casa. Sabía que su búsqueda apenas comenzaba y que el camino que tenía por delante no sería fácil. Pero también sabía que estaba destinado a descubrir algo mucho más grande que él mismo. El viaje hacia la gran ciudad fue todo un desafío para el niño. Nunca antes había salido de su pequeño pueblo, y la magnitud del mundo exterior lo abrumaba. Cada kilómetro que avanzaba, cada nueva visión que sus ojos captaban, lo hacía sentir como si estuviera entrando en un territorio completamente desconocido. El paisaje, que en un principio era familiar y tranquilo, se transformaba en algo más grande, más ruidoso, más vibrante a medida que se acercaba a su destino. La gran ciudad se alzaba imponente frente a él, con sus edificios altos y sus calles bulliciosas llenas de gente apresurada. A su lado, Lucas lo acompañaba, fiel como siempre, aunque también visiblemente nervioso. Ambos sabían que lo que estaban a punto de hacer no era solo una simple aventura de niños. Estaban a punto de entrar en un mundo del que sabían muy poco, un mundo de adultos, de secretos, de riquezas y misterios que los superaban por mucho. Y en el centro de todo eso, el coleccionista, un hombre cuyas verdaderas intenciones todavía no lograban descifrar. Mientras caminaban por las abarrotadas calles, el niño no podía evitar sentir que el anillo en su bolsillo pesaba más de lo normal. Era como si el objeto estuviera vivo, como si supiera que estaba cada vez más cerca de su verdadero destino. Se detuvo un momento en una esquina, observando cómo las personas pasaban rápidamente a su alrededor, cada una inmersa en sus propios asuntos. Pero para él, el tiempo parecía detenerse. Cerró los ojos y tocó el anillo con los dedos, tratando de calmar los latidos de su corazón que sonaban con fuerza en sus oídos. ¿Estás bien?, preguntó Lucas con una mezcla de preocupación y curiosidad. Sabía que su amigo era valiente, pero también podía ver en su rostro la tensión acumulada de los últimos días. Sí, solo que, cada vez que me acerco más al coleccionista, siento que algo va a cambiar. Es como si este anillo estuviera vivo, como si nos llevara directamente a él. Lucas miró a su alrededor, como si esperara que en cualquier momento el misterioso coleccionista apareciera de la nada entre la multitud. Tienes razón. Esto es más grande de lo que imaginábamos. Pero estamos juntos en esto, ¿no? El niño asintió con una sonrisa débil. Tener a Lucas a su lado le daba la fortaleza que necesitaba para seguir adelante, pero también sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse solo al coleccionista. Ese pensamiento lo inquietaba, pero no podía detenerse ahora. Había llegado demasiado lejos. Después de preguntar a varias personas, finalmente encontraron la dirección que habían estado buscando. Era un edificio antiguo, de apariencia casi mística, como si perteneciera a otra época. Las grandes puertas de madera tallada parecían guardar los secretos de muchas generaciones, y las ventanas oscuras reflejaban apenas la luz del sol, dándole un aspecto aún más imponente.
El niño sintió que su corazón latía con fuerza mientras se acercaban a la puerta. Tiene que ser aquí, dijo Lucas, mirando el viejo letrero que colgaba sobre la entrada, con las letras gastadas por el tiempo. Con un nudo en el estómago, el niño levantó la mano y tocó la puerta. El sonido del golpe resonó en el aire, haciéndolo estremecer. ¿Qué les esperaba detrás de esas puertas? ¿Quién era realmente el coleccionista? Y lo más importante, ¿qué quería de ellos? Durante unos segundos, no pasó nada. Parecía que el tiempo se había detenido una vez más. Pero entonces, el eco de unos pasos resonó desde el interior. El corazón del niño dio un vuelco. Las puertas se abrieron lentamente, revelando un largo y oscuro pasillo iluminado solo por algunas lámparas antiguas que colgaban del techo. Una figura apareció en la distancia, caminando hacia ellos. El niño sostuvo su respiración. Sabía que ese debía ser el coleccionista. Podía sentir su presencia, una mezcla de misterio y autoridad que llenaba el ambiente a su alrededor. A medida que el hombre se acercaba, su figura se hacía más clara. Era alto, con el cabello canoso y una expresión en su rostro que transmitía tanto sabiduría como una profunda tristeza. Llevaba una elegante chaqueta de terciopelo, que parecía antigua pero bien cuidada, y en su mano derecha sostenía un bastón con un intrincado grabado en la empuñadura. El niño y Lucas intercambiaron miradas nerviosas. Estaban a punto de enfrentarse a la persona que podría cambiar sus vidas para siempre. Pero, ¿estaban realmente preparados para lo que estaba a punto de suceder? El niño apretó el anillo en su bolsillo, sintiendo su fría superficie contra la piel. Ahora no había vuelta atrás. El coleccionista se detuvo frente a ellos y los observó en silencio durante unos largos segundos. Finalmente, habló con una voz profunda y serena que llenó todo el espacio. He esperado mucho tiempo por este momento, dijo, mirando fijamente al niño. Sabía que alguien encontraría ese anillo, pero nunca imaginé que sería un niño como tú. El niño tragó saliva, incapaz de hablar por la emoción y el miedo que se agolpaban en su interior. Las palabras del coleccionista parecían confirmar lo que había sospechado desde el principio: el anillo era más que un simple objeto antiguo. Era una llave, una pieza crucial en un juego mucho más grande del que él jamás había imaginado formar parte. El coleccionista, aún de pie frente al niño, dejó caer una ligera sonrisa en su rostro. Una sonrisa que era tan enigmática como él mismo. No era una expresión de maldad, ni de bondad pura, sino una mezcla de emociones que no se podían leer con claridad. El niño lo miró, sintiendo que en cualquier momento el tiempo podría detenerse. Cada segundo pasaba con la intensidad de una hora, y la habitación en la que estaban, oscura y llena de antigüedades, parecía cerrarse sobre ellos, envolviéndolos en un manto de misterio. El anillo que traes contigo no es solo un objeto más, comenzó a decir el coleccionista mientras caminaba lentamente por la habitación, sus pasos resonando en el suelo de mármol. Tiene una historia, una que se remonta a generaciones. Mucha gente lo ha buscado, pero nunca lo encontraron. Tú lo tienes, y eso significa que el destino ha decidido que tú seas su guardián. Esas palabras resonaron profundamente en el corazón del niño. ¿Guardián? ¿Él, un simple niño de pueblo, guardián de un objeto tan valioso y antiguo? La presión de la situación comenzaba a pesar más que el anillo mismo. Miró a Lucas, que estaba a su lado, y vio en sus ojos la misma incredulidad que sentía. Ninguno de los dos podía haber imaginado que algo tan pequeño como un anillo podría traer consigo una carga tan grande. El coleccionista se detuvo frente a una vitrina de cristal que exhibía otros objetos antiguos, algunos de los cuales parecían tan misteriosos como el anillo. Estiró la mano y señaló uno en particular, un antiguo colgante con una piedra azul en el centro. Este colgante perteneció a la misma persona que creó el anillo que ahora tienes. Juntos, forman parte de un legado. Un legado que ha estado desaparecido durante siglos. El niño escuchaba atentamente, cada palabra del coleccionista parecía transportarlo más profundo en una historia que hasta ese momento desconocía. Sentía una mezcla de fascinación y miedo. Quería saber más, pero al mismo tiempo, temía lo que esa verdad pudiera significar para él. ¿Qué significa todo esto?, se atrevió a preguntar finalmente, su voz temblorosa, pero cargada de una valentía recién descubierta. Sabía que estaba frente a algo grande, algo que podía cambiar su vida para siempre. El coleccionista lo miró, sus ojos brillando con un destello de emoción contenida. Significa que tienes una decisión que tomar, dijo con un tono más suave. El anillo no es solo un objeto de colección. Es una llave que abre puertas que muchos quisieran mantener cerradas.
Pero abrir esas puertas viene con un precio. El ambiente en la sala se volvió aún más denso. El niño sintió un nudo en la garganta, y sus pensamientos corrían a toda velocidad. ¿Estaba preparado para lo que vendría después? ¿Qué puertas eran esas de las que hablaba el coleccionista? La intriga crecía dentro de él, pero también lo hacía el miedo a lo desconocido. Lucas, que hasta ahora había permanecido en silencio, dio un paso al frente. ¿Y qué pasa si no abrimos esas puertas?, preguntó con una mezcla de desafío y curiosidad. A pesar de ser el más cauteloso, Lucas sentía que debían conocer todas las opciones antes de tomar una decisión. El coleccionista sonrió de nuevo, pero esta vez con un aire de tristeza en su mirada. Si decides no abrirlas, el anillo perderá su poder con el tiempo. Pero también perderás la oportunidad de descubrir un mundo que está más allá de todo lo que has conocido. La habitación se llenó de silencio una vez más. El niño sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. De alguna manera, sabía que esta era una encrucijada en su vida, un momento que determinaría el curso de su futuro. Y aunque el miedo estaba presente, también lo estaba una chispa de curiosidad, una pequeña llama que lo empujaba a seguir adelante. Pero no tienes que decidir ahora, continuó el coleccionista, rompiendo el tenso silencio. Hay tiempo. Y hay más que debes saber antes de tomar esa decisión. El niño asintió, aliviado por no tener que enfrentarse a esa elección en ese mismo momento. Pero aún así, la presión seguía allí, latente, esperando el momento adecuado para manifestarse por completo. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar lo que ese anillo representaba. Pero por ahora, estaba dispuesto a escuchar más, a descubrir lo que el coleccionista tenía que decir. El coleccionista caminó hacia una pequeña mesa en el centro de la habitación, y con un gesto lento y ceremonioso, colocó una llave sobre la mesa. Esta llave, dijo con voz solemne, abre una caja. Una caja que ha estado esperando por alguien como tú durante mucho tiempo. El niño miró la llave, su mente llena de preguntas. ¿Qué había dentro de esa caja? ¿Sería esa la respuesta a todas sus dudas, o solo el comienzo de un nuevo misterio? El coleccionista levantó la mirada y se encontró con los ojos del niño. Pero antes de abrirla, hay algo más que debes saber. El coleccionista se acercó lentamente a la mesa, cada paso que daba resonaba con un eco casi fantasmal en la habitación. Sus movimientos eran precisos, casi ritualísticos, como si el acto de colocar esa llave sobre la mesa fuese más que un simple gesto. El niño observaba con los ojos muy abiertos, mientras su corazón latía con fuerza. Aquella pequeña llave, aparentemente insignificante, parecía contener un secreto mucho mayor del que podría imaginar. Y esa sensación lo embargaba por completo. Lucas, a su lado, permanecía en silencio, aunque sus ojos no ocultaban la mezcla de intriga y preocupación que lo invadía. El niño no podía apartar la vista de la llave, y, por un instante, su mente viajó hacia todas las posibilidades. ¿Qué podría haber dentro de esa caja? ¿Qué clase de historia se escondería detrás de ese misterioso objeto que, de repente, parecía tener un peso tan grande sobre su vida? Pero, mientras su curiosidad crecía, también lo hacía el miedo. Sentía que estaba al borde de descubrir algo enorme, algo que cambiaría todo para siempre. El coleccionista, al ver la mirada intensa del niño, esbozó una leve sonrisa, una mezcla de comprensión y complicidad. Sabía que lo que estaba por suceder no sería fácil de asimilar. Esa llave, comenzó a decir con voz profunda y calmada, ha estado esperando por generaciones. Durante décadas, incluso siglos, ha sido custodiada por mi familia. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, está en manos de alguien que verdaderamente la merece. Tú. El niño tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras. Él, un simple niño de pueblo, ahora se encontraba en medio de una trama que parecía sacada de un libro de aventuras. Y aunque siempre había soñado con vivir algo emocionante, ahora que estaba en el centro de todo, no podía evitar sentir una mezcla de vértigo y responsabilidad. El coleccionista continuó, su tono era ahora más serio, casi solemne. Pero antes de que tomes esta llave, hay algo que debes comprender. No todo lo que se encuentra en esa caja trae respuestas. A veces, abrir una puerta significa enfrentarse a preguntas aún más grandes, preguntas para las que quizás no estés preparado. Las palabras del coleccionista cayeron sobre el niño como una advertencia silenciosa. Era como si lo estuviese preparando para algo, como si en ese preciso momento, las líneas entre el pasado y el presente comenzaran a desdibujarse. ¿Qué clase de decisión sería esa? ¿Por qué todo parecía tan trascendental? Lucas, sintiendo el creciente nerviosismo de su amigo,
colocó una mano en su hombro. No tienes que hacerlo solo, le susurró, en un intento por reconfortarlo. Pero incluso él, aunque no lo dijera, sentía la presión de la situación. Ambos estaban inmersos en algo mucho más grande de lo que jamás habrían imaginado. El coleccionista dio un paso hacia atrás, dejando la llave sobre la mesa. Lo que está en esa caja no es simplemente un objeto valioso. Es parte de un legado que cambia a aquellos que lo descubren. El silencio que siguió a esas palabras fue abrumador, casi palpable. Parecía que el aire en la habitación se había vuelto más denso, como si incluso el tiempo estuviese conteniendo la respiración en anticipación de lo que vendría después. El niño miró a la llave de nuevo. Sus pensamientos se agolpaban en su mente, y el eco de las palabras del coleccionista resonaba en su interior. Sabía que estaba frente a algo mucho más grande que él mismo, algo que había estado oculto durante siglos. ¿Estaba preparado para abrir esa caja y desvelar lo que había dentro? ¿Podría cargar con el peso de ese conocimiento? Pero no te precipites, interrumpió el coleccionista, como si hubiese leído los pensamientos del niño. Todo en su debido tiempo. Antes de que tomes la llave, quiero que entiendas algo más. Las palabras del coleccionista quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un misterio que parecía no tener fin. El niño, con el corazón acelerado, sentía que cada vez estaba más cerca de descubrir una verdad oculta durante siglos. Pero también sabía que con esa verdad vendrían desafíos que nunca habría imaginado. Lucas, siempre el más precavido, lo miró con una mezcla de apoyo y duda. Sabía que su amigo estaba tentado a tomar esa llave, pero también comprendía que lo que estaba por venir no sería fácil. Tal vez deberíamos pensarlo un poco más, sugirió, intentando dar voz a las dudas que ambos compartían. Pero antes de que pudieran decidir, el coleccionista continuó. Este anillo que has encontrado es solo una parte de un todo mayor. Y para entender su verdadero valor, primero debes conocer su historia completa. Las palabras del coleccionista resonaban en la habitación como un eco lejano, y la expectación se hacía cada vez más fuerte. El niño, aunque lleno de dudas, también sentía esa chispa de curiosidad que lo empujaba hacia adelante. ¿Qué historia era esa que cambiaría todo lo que conocía? Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a esa decisión. Pero, por ahora, estaba dispuesto a seguir escuchando. Quería saberlo todo, cada detalle, cada secreto oculto. Sabía que lo que estaba por descubrir no solo cambiaría su vida, sino también la de todos aquellos que alguna vez habían estado conectados con ese anillo. Y entonces, el coleccionista comenzó a relatar la historia del anillo, una historia que se remontaba a siglos atrás, llena de traiciones, secretos y misterios que habían permanecido ocultos durante generaciones. El coleccionista, con una mirada que revelaba la gravedad del momento, se detuvo por un instante antes de continuar con su relato. En la habitación, el aire parecía haberse vuelto más pesado, como si las paredes mismas contuvieran el aliento, expectantes ante lo que estaba por ser revelado. La luz tenue iluminaba su rostro de manera sutil, resaltando las líneas de su piel, marcadas por los años y las experiencias. Se notaba que llevaba sobre sus hombros el peso de un conocimiento profundo, un conocimiento que había guardado celosamente hasta este preciso instante. Con una voz más baja, casi en un susurro, el coleccionista prosiguió, sus palabras flotaban en el aire con un toque de misterio. Este anillo no es solo un objeto de valor, sino una conexión directa con el pasado, con un linaje que ha sido olvidado por el tiempo, pero que aún late en las sombras. El niño, cada vez más atrapado por el relato, sentía que estaba siendo arrastrado a un mundo desconocido. Un mundo que antes parecía distante, pero que ahora comenzaba a entrelazarse con su propia realidad. El coleccionista, como un narrador que teje con cuidado cada hilo de su historia, comenzó a desvelar los orígenes del anillo. Su tono se volvía cada vez más íntimo, más solemne. Habló de una familia antigua, una dinastía que había sido próspera en tiempos remotos, pero que debido a una serie de traiciones y maldiciones, había caído en el olvido. Ese anillo, explicó, no solo era un símbolo de su linaje, sino también la clave para desentrañar una herencia que había estado perdida durante siglos. Los ojos del niño se agrandaron mientras trataba de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. No se trataba simplemente de un objeto valioso o una pieza de colección, sino de una puerta hacia un pasado lleno de secretos y poder. Algo dentro de él le decía que esta historia, de alguna manera inexplicable, estaba conectada con su propio destino. El coleccionista, al ver la confusión en el rostro del niño, hizo una pausa y lo miró directamente a los ojos. Sé que todo esto puede parecer increíble, pero el destino tiene formas extrañas de manifestarse. Este anillo te encontró por una razón, y ahora está en tus manos decidir qué harás con él.
El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. El niño, por primera vez, sintió el verdadero peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. El mundo tal como lo conocía ya no era el mismo. Todo había cambiado. Mientras el coleccionista continuaba explicando los misterios del anillo, mencionó que había algo más, algo que había sido protegido durante generaciones. Se trataba de un cofre, oculto en una ubicación secreta, que contenía las respuestas que el niño y el coleccionista buscaban desesperadamente. Pero ese cofre no podría abrirse sin el anillo. Solo con la combinación de ambas cosas se podría revelar el verdadero legado de esa familia, y con él, un poder que podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. El coleccionista hizo una pausa dramática, y con una voz más grave, añadió, pero no será fácil. Llegar a ese cofre requiere algo más que valor, requiere sacrificio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, provocando un escalofrío que recorrió la columna vertebral del niño. A su lado, Lucas, que había estado en silencio, ahora parecía igual de cautivado, aunque una sombra de temor comenzaba a dibujarse en su rostro. Sabía que lo que estaban a punto de enfrentar no era simplemente un viaje físico, sino un viaje que pondría a prueba todo lo que creían saber sobre sí mismos y sobre el mundo. El niño, aún procesando todo lo que había escuchado, sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Había llegado hasta aquí guiado por la curiosidad, pero ahora se encontraba en una encrucijada. El coleccionista, viendo la duda en sus ojos, colocó una mano sobre su hombro. Nadie te está obligando a hacer esto. Pero si decides continuar, debes saber que no hay vuelta atrás. Lo que encontrarás en ese cofre no solo cambiará tu vida, sino que podría cambiar el destino de muchos. El niño respiró hondo, tratando de asimilar las palabras del coleccionista. Una parte de él quería dar marcha atrás, alejarse de todo esto y regresar a su vida normal, donde los problemas eran más sencillos y donde no había misterios antiguos ni decisiones que cambiarían el curso de su destino. Pero otra parte, más profunda, le gritaba que continuara. Que este era su momento, su oportunidad de descubrir algo más grande que él mismo. ¿Qué decidimos, entonces?, preguntó Lucas, rompiendo el silencio que había caído sobre ellos. Sus ojos buscaban los del niño, esperando una respuesta que ninguno de los dos podía anticipar. Pero antes de que pudiera contestar, el coleccionista se adelantó. Antes de tomar una decisión, hay algo más que debes saber. Algo que podría cambiar la manera en que ves todo lo que te he contado hasta ahora. El niño levantó la vista, sintiendo que, una vez más, el peso de la historia estaba a punto de desplomarse sobre él. El coleccionista respiró hondo, como si las próximas palabras que iba a pronunciar pesaran en su alma. La tensión en la habitación era palpable, y el niño, sentado frente a él, sentía como su corazón se aceleraba con cada segundo de espera. El silencio se hizo aún más denso, casi como si el mundo mismo estuviera aguantando la respiración, anticipando el desenlace de esta historia que había empezado de manera tan inocente pero que ahora cargaba con un significado mucho más profundo de lo que jamás hubiera imaginado. Hay algo que no te he dicho todavía, dijo el coleccionista, con una mezcla de solemnidad y tristeza en su voz. Este anillo, el que tienes en tus manos, no solo representa el pasado. También es la llave para un futuro que, si lo decides, cambiará no solo tu vida, sino la mía, y la de muchos más. El niño lo miraba con una mezcla de curiosidad y temor. Sabía que estaba a punto de escuchar algo que lo sacudiría profundamente, algo que transformaría todo lo que creía saber. El coleccionista continuó. Hace muchos años, yo mismo encontré este anillo, igual que tú. Pero en lugar de abrir las puertas a una vida llena de riqueza y poder, me llevó por un camino de soledad y pérdida. Me consumió. Me obsesioné tanto con descubrir su secreto que perdí todo lo que tenía, amigos, familia, mi vida entera. El anillo me lo quitó todo, y aún así, no podía soltarlo. Me aferré a él con la esperanza de que algún día revelara su verdadero propósito. Las palabras del coleccionista resonaban como un eco doloroso en la mente del niño. Nunca había imaginado que aquel objeto, tan pequeño y aparentemente insignificante, pudiera cargar con tanta tragedia. La historia del hombre que tenía enfrente, alguien que en su juventud también había sido como él, lo tocaba en lo más profundo. Podía ver en los ojos del coleccionista no solo el arrepentimiento, sino también la esperanza de redención. Era como si, en ese momento, estuviera entregando no solo un anillo, sino la oportunidad de corregir los errores de su propio pasado. Pero ahora, continuó el coleccionista, tú tienes la oportunidad de hacer lo que yo no pude. Este anillo ha vuelto a aparecer por una razón. Quizás tú seas quien finalmente pueda cumplir con el destino para el que fue forjado. El niño sintió un nudo en la garganta.
Se dio cuenta de que este momento no solo era decisivo para él, sino también para el hombre que tenía frente a él. Sabía que, de alguna manera, el coleccionista estaba buscando en él una forma de redimirse, de cerrar un ciclo que había quedado abierto durante décadas. El peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros era casi insoportable. La mirada del coleccionista se suavizó por un momento, y por primera vez en toda la conversación, esbozó una pequeña sonrisa. No estás solo en esto, dijo con un tono más cálido. Yo estaré contigo, si decides seguir adelante. Juntos, podremos desentrañar el misterio de este anillo y quizás, por fin, encontrar la paz que ambos necesitamos. El niño bajó la mirada hacia el anillo que sostenía entre sus dedos. Las antiguas inscripciones que lo adornaban parecían brillar con una luz propia, como si estuvieran esperando a ser comprendidas. Sentía que el objeto casi respiraba en su mano, cargado de una energía ancestral, de historias no contadas, de secretos que solo él podría revelar. Era un llamado silencioso pero poderoso, uno que resonaba en lo más profundo de su ser. Después de lo que parecieron ser interminables segundos de reflexión, levantó la vista hacia el coleccionista. En ese instante, algo dentro de él se aclaró. Ya no era el mismo niño que había encontrado casualmente un anillo en la calle. Ahora era alguien diferente. Alguien que, sin darse cuenta, había sido elegido para algo más grande de lo que jamás habría imaginado. Con una decisión firme reflejada en sus ojos, el niño asintió. Estoy listo, dijo en voz baja, pero con una convicción que sorprendió tanto al coleccionista como a él mismo. El coleccionista, al escuchar esas palabras, cerró los ojos por un momento, como si hubiera estado esperando esa respuesta durante toda su vida. Al abrirlos, se notaba una nueva determinación en su expresión. Entonces prepárate, dijo mientras se levantaba de su silla, porque lo que viene a continuación no será fácil. Pero si logramos descifrar el enigma del anillo, cambiará nuestras vidas para siempre. Ambos, ahora unidos por un destino compartido, se dispusieron a iniciar un camino que no solo pondría a prueba su valentía y su fortaleza, sino también sus corazones. Sabían que los desafíos que les esperaban serían difíciles, pero también sabían que, al final, la recompensa valdría cada sacrificio. El viaje que estaban a punto de emprender no era solo una búsqueda de tesoros o respuestas. Era un viaje hacia el interior de ellos mismos, hacia lo que realmente significaba ser valiente, ser digno, ser humano. Y aunque el futuro era incierto, una cosa era clara: el anillo, en toda su complejidad, había elegido a su nuevo guardián.